A ver si se acuerdan de qué estuvimos hablando antes del domingo pasado que no estuvimos. ¿De qué estuvimos hablando? Dones, talentos, carácter, temperamento y ministerio. ¿Ok? Justo el último día que tuvimos la oportunidad de platicar con el pastor Daniel, él me decía esta cuestión que es algo de lo que quiero hablar. Bien, estos 5 puntos son apenas una parte de lo que tiene que ver el propósito, tu propósito de vida. Cuando tú entiendes el propósito de vida, puedes encontrar felicidad porque vas a estar haciendo lo que tienes que hacer. ¿Sí? Gracias. El propósito es algo más complejo y es lo que te comentaba mi esposa hace ratito, que es diseño, llamado y asignación. Usted debe de aprenderse estos 3 términos. Los repetimos. ¿Cuál es el primero? Diseño. El segundo, llamado. Y el tercero, asignación. Hay una presentación, si me ayudan por favor, chicos. Diseño. El diseño es quién. ¿Y quién es el quién? Yo. O en el caso que me toca ser papá espiritual de alguien y estoy ayudando a desarrollar su propósito, es quién. Yo tengo que estar al tanto. En la vida de mis hijos yo tengo que estar al tanto de su diseño. ¿Y cuál es su diseño? Sus dones, talentos, carácter, temperamento y ministerio. ¿Sí? La próxima vez que te pregunte cuál es tu diseño, tú tienes que tener bien claro estos 5 conceptos. ¿Sí? ¿Cuáles son tus dones espirituales? Hicimos hasta un test, ¿sí? Y se los compartimos. ¿Ya les regresaron sus hojas de eso? ¿Ya se las regresaron? Entonces ahí tienen ustedes sus resultados acerca de sus dones espirituales. Los talentos o habilidades, los dones naturales tienen que ver con las capacidades que tenemos, cosas para las que somos buenos. Y yo creo que aquí cada quien sabe para qué es bueno en esta vida, ¿o no saben? ¿Sí? Esos digamos que son los más sencillos porque los descubrimos en nuestra vida diaria. Yo, por ejemplo, algo que me cuesta mucho son las cuestiones finas. Mis dedos son grandes y torpes, entonces a mí me cuesta mucho recortar, hacer manualidades. Entonces yo he entendido que mi vida no está en eso. Si yo entendí que no iba a poder vivir de eso, porque no es algo que a mí se me dé por gracia, porque no es un don que yo tenga. Avanzamos, chicos, por favor. Entonces nuestro diseño está, ya lo vimos en amplias enseñanzas, nuestros dones espirituales, nuestros dones naturales o talentos, el carácter, el temperamento y nuestro ministerio. Avanzamos a la siguiente, por favor. Esta se las puse la vez pasada. Entonces tenemos que identificar cuál es nuestro ministerio. Normalmente tenemos uno que es más dominante y otro con un grado menor, que identifica mucho de nuestra personalidad y en qué aspectos de la edificación del cuerpo de Cristo vamos a estar participando. Efesios 4:11. Entonces podemos ser profeta pastor, profeta evangelista, evangelista profeta, evangelista maestro, evangelista pastor, pastor evangelista, pastor profeta, pastor maestro, maestro pastor, maestro evangelista, maestro profeta o profeta maestro. Y no quiero ahondar mucho porque esto ya lo estuvimos viendo, las características de cada uno. Usted tiene que tener bien claro. Si yo te pregunto, Fer, ¿cuál es tu ministerio? ¿Qué me responderías? Pastor evangelista. Muy bien.
Si te pregunto, Isaí, ¿qué me responderías? No sabe todavía, ayúdele a su familia. Si te pregunto, Gael, ¿qué me responderías? Pastor profeta, muy bien. Que eso va muy ligado a la siguiente diapositiva con nuestro temperamento. Sí, recuerden cuatro temperamentos básicos: colérico, melancólico, flemático y sanguíneo. El colérico tiende a ser alguien magisterial, enseñar. El melancólico tiende a ser alguien profético. Ven y perciben cosas que las demás personas no las perciben porque tienen sensibilidad diferente. ¿Sí? El flemático es muy pastoral, tiene miedo y decíamos, hay un león afuera, yo no voy a salir, yo me quedo aquí. Tiende a ser muy pastoral, que todos vengan aquí, yo los cuido, yo los quiero y quédense conmigo. Y el sanguíneo tiende a ser alguien evangelístico. El sanguíneo le gusta hablar, le gusta establecer relaciones con otras personas. Al sanguíneo le pica la casa, quiere estar en la calle. Allá quiero hablar con alguien, quiero platicar con alguien. Si la casa me desespera, así es el sanguíneo, es su temperamento. Y usted tiene que tener bien claro, recordemos, el temperamento no es malo. Hay cosas positivas y negativas de tu temperamento y debes aprender a controlar con el Espíritu Santo tu temperamento. El flemático tiene miedo a tomar decisiones, le cuesta un mundo agarrar compromisos. Entonces usted tiene que educar, y ya vimos, usted puede revisar clases anteriores, le puedo mandar presentaciones si así lo requiere. El flemático tiene que trabajar en aprender a tomar decisiones hasta que domine su temperamento. El colérico debe aprender a controlar su ira. Jesús nos dijo, se vale enojarse, pero el problema es lo que haces cuando te enojas. Enójate, pero no peques. Y el problema del colérico es que se enoja y peca, ofende, grita, pelea. El melancólico se deprime y dice, esta vida no vale nada. Murámonos todos. ¿Sí? Es el pensamiento, y usted tiene que trabajar con dominar su temperamento, porque así mismo el melancólico tiende a ser muy perfeccionista, muy artístico, y usted puede desarrollar esa otra parte buena y controlar la parte que no es tan buena. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuál es tu temperamento? ¿Qué me responderías, Brenda? Temperamento. Colérico sanguíneo, muy bien. Charito, ¿qué me dirías, Charito? Colérica con colérica, no, tienes otro. A ver, ¿quién la pastorea? Ayúdela. Colérico sanguíneo, si tienes mucho de evangelista. La verdad, para mí eres una maestra evangelista, ¿sí? Porque tienes esa gracia y eres maestro evangelista. Manuel, si te pregunto tu temperamento, ¿cuál es? Sanguíneo, melancólico. Me da gusto que tanto insistir en estas clases vaya quedando claro. Ok, entonces ya me podría usted responder esto. Recuerden, carácter tiene que ver con nuestros límites, qué es lo que puedo hacer, y los valores. ¿Cuáles son los valores que me rigen como persona? Mi carácter deambula entre mis límites y mis valores. Ese es el camino que muestra mi carácter. Si a mí me enseñaron a ser honesto, yo no robo. Si a mí me enseñaron a ser respetuoso, yo no falto al respeto. Y camino, ese es el lugar por donde ando. Entonces, carácter, tengo que tener en claro mis valores y mis límites, mis dones naturales. ¿Para qué soy bueno? Si soy bueno para hacer música, entonces es un don natural. Tengo habilidad musical, habilidad artística para el teatro, para los deportes. ¿Cuál es mi habilidad? Yo puedo vivir de eso. Es más, debo vivir de eso. ¿Sí?
Y tengo que tener en claro mi ministerio y mi temperamento. Porque en el momento en que lo tengo suficientemente claro, puedo trabajar en él. Manuel, ¿en qué tiene que trabajar un melancólico sanguíneo? ¿En qué? El melancólico en no deprimirse y el sanguíneo en no desanimarse. El sanguíneo se desanima mucho. Empieza algo y no lo termina. ¿Cuál es el evangelista más comprometido? Normalmente es el evangelista maestro, porque la mezcla de colérico con sanguíneo hace que sea aunque su parte colérica lo motiva a no desanimarse. ¿Sí? En lo personal, yo lo he dicho, soy melancólico colérico. Entonces, si me desanimo, yo mismo me regaño para volverme a animar, ¿no? Entonces, juego con esa situación. Pero usted debe tener bien en claro qué es eso, porque es apenas la primera etapa de su propósito. ¿Sí? El llamado, ¿avanzamos? ¿Sí? Bien, una última frase antes de avanzar al llamado. En el diseño, el hecho que usted sepa cuál es su ministerio no significa que ya sea eso. Es que yo soy profeta. Pero ¿profeta de quién o profeta de qué? Su ministerio no ha sido formado. Usted puede tener un llamado ministerial a ser profeta, pero a menos que usted pase por un proceso y sea formado, entonces va a ejercer realmente ese ministerio para edificar el cuerpo de Cristo. Antes de eso es un chango con escopeta, ¿no? Como nos decían anteriormente. Lo mismo en cualquier ministerio. Que yo soy evangelista, pues sí, tendrás todas las cualidades de un evangelista, pero mientras no seas formado como tal, no sirves de nada. Perdóname la palabra, ¿no? Alguien que no ha sido formado como maestro, como profeta, como pastor, no sirve de mucho. Al contrario, se convierte en un problema. En un profeta que no ha sido formado comienza a decir: Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, y no es cierto que le dijo nada. Pero comienza a sentir que tiene la autoridad y comienza a hablar y hablar y hablar y se convierte en un problema, ¿no? Un evangelista que es normalmente inconstante, ¿sí? Un mal de los evangelistas suele ser que son su misma verborragia los hace meterse en muchos líos, sobre todo románticos. Comienzan a acercarse a las personas, la labia y la falta de carácter que tienen los lleva a comprometer. Y al rato el que termina quedando mal es el evangelio, ¿no? Y dicen: ah, mira, y es cristiano. Y ya la que le estaba compartiendo la evangeligó y se quedó con ella. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con cómo ejercemos nuestro ministerio. La que sigue, por favor. Vamos a ir a lo que es el llamado, que es la segunda parte. Cuando tú tienes bien claro tu diseño, entonces vas a tu llamado. Es muy fácil fluir en tu diseño. Si usted me pregunta en qué me siento como pez en el agua y qué podría hacer y ser feliz durante toda mi vida haciéndolo, es la música. Mi diseño dice música. Mi pasión dice música. Yo podría hacer eso. Ministerialmente yo tengo un llamado de profeta y maestro. Enseñar me encanta. Si ser pastor constara de tocar alabanza y compartir, yo sería inmensamente feliz. Yo disfruto. Para mí el domingo es algo que digo: wow, yo quiero que llegue el domingo porque quiero enseñar. Y cuando tengo la oportunidad: oye, te invito a compartir a tal lado, yo voy porque me gusta enseñar. Tiene que ver con mi diseño. Pero ahora vamos al segundo nivel de tu propósito, que se llama el llamado.
Y vamos a ir revisando algunos de los llamados que el Señor hizo a través de su palabra. Si gusta seguirme, voy a ir dando la cita. Génesis 6:12 al 18. Al ver tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimentos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos, con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados. Porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Estaba viendo ayer un video que me dio mucha risa, dice que llega un hombre y encuentra orando a una mujer, y dice la mujer: Señor, quiero pedirte por mi marido, que me lo mandes con que sea trabajador como Noé, que tenga la fe de Abraham, que tenga la valentía de Josué, que sea un guerrero como David. Y dice: qué difícil me la puso. Qué difícil me la estás poniendo, ¿no? Poco a poco se va desanimando el hombre cuando lo escucha orar, y mejor se va de la casa, ¿sí? Dios llama de acuerdo al diseño. Yo no me puedo imaginar que Dios llame a Noé a hacer un arca si Noé no tuviera la mínima idea de lo que es hacer una barca. Y el Papucho, que nos acompañó a la reunión de varones el martes, Papucho es el papá de Fer. Él es un hombre que hace muchas preguntas, y ya después Anaí me decía, no se animó a hacer las preguntas, pero dentro de una de esas decía: ¿cómo le hizo Noé para construir un barco tan grande en ese tiempo? Fueron 100 años, sin herramientas, sin todo lo que tenemos el día de hoy. Hoy pensar hacerlo sería sencillo. Herramientas sí había, herramientas ha habido, no con la sofisticación que las tenemos ahorita. Ahorita no nos llevaría 100 años hacer un barco, nos lleva mucho menos tiempo. Pero yo no me imagino a Dios llamando a Noé sin Noé tener un conocimiento de lo que era usar esas herramientas. Dios llama a Noé porque Noé tenía un previo conocimiento, y lo iremos viendo en las otras. Éxodo capítulo 3 versículo 1 al 14. Un día Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián. Llevó a las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Prestemos atención a todos los detalles porque vamos a irlos desglosando. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Así que pensó: qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó de la zarza: Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Lo he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos del país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan leche y miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y si continuamos, nos damos cuenta que Moisés, ¿qué le respondió a Dios? Señor, no sé hablar, soy tartamudo. No te preocupes, yo te voy a dar a tu hermano, ¿sí? Señor, ¿pero con qué? ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Y Dios empezó a hacer, le dice: aviéntala al suelo, y pum, se convierte en culebra, ¿no? Dice: ok, con la vara, ¿qué más? Y si me preguntan quién eres, pues diles que yo soy, te ha enviado.
Josué. Dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, Josué 1:1-9, mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen en sus pies. ¿Sí? Más adelante, durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Puede leer eso. Samuel, primera de Samuel 3:1-10. ¿Usted recuerda cómo fue el llamado de Samuel? Dice que Samuel estaba en su cuarto y escuchaba una voz que le decía, Samuel, Samuel, y Samuel iba corriendo con el sacerdote Elí, le decía, heme aquí, Señor, pero si yo no te hablé, chamaco, vete a dormir. Pues se regresaba a dormir y otra vez, Samuel, Samuel, y ahí va otra vez, heme aquí, Señor, que yo no te llamé. Y ya la tercera, el sacerdote entendió quién era quien le estaba hablando. Dice que Samuel dormía en el atrio, ahí en la entrada del lugar santísimo. No podía dormir adentro, dormía afuera en el lugar santo, ¿sí? Área reservada solamente para los sacerdotes. Y dice, la próxima vez que te hable, dime, heme aquí, Señor, tu siervo te escucha. Y sopas que le empieza a soltar la palabra el Señor a Samuel y le empieza a decir todo lo que le tenía que decir al sacerdote Elí acerca de sus hijos, ¿no? Fue el llamado de Samuel. El llamado de Jeremías, en Jeremías 1 versículos 4-10, la palabra del Señor vino a mí, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado y te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí, ay Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir lo que yo te ordene. En Isaías capítulo 6 encontramos un llamado diferente al profeta Isaías. Le dice, ¿quién va a ir a hablarles? Dice, yo voy, Señor, nada más que tengo la boca cochina, porque digo muchas cosas que no son correctas. ¿Y qué hizo Dios? Dice que mandó un ángel con un carbón encendido y ¡zas! Le quemó la boca. Y le dice, listo. ¿Estás preparado para el llamado que tengo para tu vida? Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Encontramos distintos llamados y la palabra de Dios está llena de llamados que Dios dio para personas. Usted puede encontrar a Gedeón, por ejemplo, que le dice, Gedeón, te voy a levantar para que vayas y luches contra los madianitas. Y Gedeón dice, Señor, pero si yo soy el más pequeño de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña, de la nación más pequeña, ¿y quieres que vaya yo? Y Dios le dice, sí. Jonás, otro llamado muy característico, donde Dios lo llama. ¿Y qué hace Jonás? Tomo el barco exactamente para el lado contrario de donde quieres que vaya, ¿no? Entonces, si tú me quieres mandar a Nínive, yo tomo para Tarsis y me voy para otro lado. Y cuando Dios quiere hacer algo, Él se encarga. ¿Sí? Manda una fuerte tormenta, lo avientan al agua, un gran pez se lo traga. Imagínate lo que le tuvo que decir a su esposa por desaparecerse 3 días. ¿Qué pensó la esposa de Jonás? Bueno, 3 días más los 40 que estuvo en Nínive y no le dijo a dónde iba, hediondo pescado. Todos tienen llamados característicos. Cada uno de nosotros tenemos
un llamado característico. ¿Y cómo puedes darte cuenta? Ojo con esto, empezamos. ¿Cómo puedes darte cuenta que el llamado que Dios tiene para tu vida es genuino? Porque a veces nos perdemos con falsas profecías y tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo sé que el llamado que tengo para mi vida es llamado genuino? El primero, no te vas a sentir adecuado para el cargo. Una característica de un llamado genuino es que no te sientes capaz de poder realizarlo. Señor, pero soy tartamudo. Señor, soy el más chiquito. Señor, no sé hablar. Señor, mi boca está sucia. Un llamado de parte de Dios, primeramente, alguien genuino va a decir: no soy capaz de hacerlo. Y por eso les decía la clase anterior que muchas veces usted se va a encontrar que las iglesias, la mayoría de las veces las iglesias no son pastoreadas por un pastor o no son guiadas por un pastor, porque normalmente Dios termina llamando quizá a la persona menos probable para desempeñar el cargo, pero que Él sabe que va a cumplir con su propósito. Y es muy notorio cuando una iglesia es pastoreada por un pastor. Si yo conozco esas iglesias y la vida gira en torno a la casa del pastor. Toda la gente quiere ir a estar ahí en la casa y se crea un vínculo hasta enfermizo, ¿no? De estar ahí siempre con el pastor, y si el pastor dice una cosa es tomada por ley absoluta y todos tienen miedo de que el pastor se enoje. Pero bueno, son parte de las características. Entonces la primera, todavía no, déjenme, la primera, debes de sentirte incapaz de hacerlo. Dios te llama a algo y debes de sentirte incapaz de hacerlo. Contrario a lo que podemos pensar, donde nos gustaría que Dios nos llamara a hacer lo que queremos hacer, lo que nos sentimos buenos para hacer, Dios dice: Nel, ¿dónde me hubiera gustado que Dios me llamara a estar? En la música. El anhelo, el deseo de mi corazón era ser músico. Yo ya era músico interranchonal, les decía. Andaba tocando en todos los ranchos alrededor y me invitaban a algún lado, iba a otro lado, iba, y esa era mi pasión y yo estaba muy feliz en mi diseño. Eso era lo que a mí me gustaba. Pero Dios dice: no, yo tengo un llamado más grande. Y eso nos lleva a la segunda característica, que es: te va a costar. Si lo que tú crees que es tu llamado hasta este momento no te está costando, no es un llamado genuino de parte de Dios. Y aquí debe quedar muy claro que no solamente tu llamado tiene que ver con la iglesia, porque durante mucho tiempo hemos cometido ese error de pensar que todos hemos sido llamados para servir en la iglesia, y no es así. Dios puede haberte llamado para ser un empresario. Dios puede haberte llamado para hablarles a otros fuera de lo que es la iglesia. Algunos Dios nos ha llamado a estar en la iglesia, y es igualmente valioso tanto lo uno como lo otro. Pero te va a costar. Vas a tener que renunciar a comodidades. Vas a tener que renunciar a tu vida, a tu dinero. Un llamado genuino de parte de Dios te va a costar. Si no te está costando, entonces no es de Dios. Yo le decía: Dios, ¿por qué, pastor? Si tú sabes que a mí no me gusta tanto platicar, si tú sabes que a mí me desespera la gente, que les digo y no me hacen caso, les doy un consejo y me mandan por un tubo. Señor, ¿por qué? Yo te los mando si gustas. Ya que estén contigo allá en el cielo. Mejor, más mejor, como dicen en mi rancho, ¿no? Más mejor.
y el llamado te cuesta. Es la segunda característica. Si no te está costando, no es un llamado genuino de parte de Dios. Vamos a la tercera. La tercera característica de un llamado genuino de parte de Dios es que es más grande que tú. Si el llamado que estás haciendo hasta ahorita lo puedes completar con tus habilidades, con tus dones, con tus talentos, con tu carácter, con tu temperamento, no es un llamado de parte de Dios. Porque Dios te va a llamar a algo en lo que la gloria no sea para ti. Que la gloria sea para Él. Si lo haces con tus propias habilidades, entonces la gloria es para ti. Pero si eso es más grande de lo que tú tienes y vas a tener que depender de Dios para hacerlo, vas a decir: Señor, dame las fuerzas, Señor, dame la paciencia, Señor, dame los recursos, Señor, dame las ideas. Y entonces te darás cuenta que el llamado es genuino de parte de Dios, porque va más allá de tus límites. Entonces, número uno, no te sentirás adecuado. Número dos, te va a costar. Sí. Y número tres, va a ser más grande que tú. Lucas capítulo 1, versículo 26 al 33. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Imagínate, te voy a llamar a que salgas embarazada del Espíritu Santo, mujer. ¿Cómo podría cambiar eso tu vida? En una sociedad que apedrea a los fornicarios. Y hasta la Biblia nos enseña que Jesús tuvo que cargar durante toda su vida con este estigma de que nunca le creyeron que había sido un embarazo del Espíritu Santo y lo llamaban hijo de fornicación. El llamado era más grande que María. Una joven entre 14 y 17 años, Analú, Fernanda, por ahí. Y Dios les dice: chicas, vas a quedar embarazada del Espíritu Santo. ¿Qué harían? A ver, levántate, Fer. Haz esa misma carita que estás haciendo ahorita. ¿Sí? Si usted no tiene esa carita cuando Dios lo llama a algo, entonces ese llamado no es genuino de parte de Dios. De decir: yo, no, sí, muy favorecida porque tienes el favor de Dios. Dios te está llamando a algo muy grande. Vas a ser la mamá del Señor. Yo, a esta edad, ¿mamá de quién? ¿Mamá de cómo? El llamado de parte de Dios debe ser más grande que tú.
La cuarta característica es que cuando Dios te llama a algo, no va a transgredir sus principios, va a respetar sus principios. Y en una de las enseñanzas que nos daban en Pachuca, nos mencionaban que el reinado de David fue probado a medida que él supo ser el segundo. Ungen a David a los 15 años, pero él fue rey hasta los 30. ¿Qué pasó en esos 15 años? Él aprendió a respetar a sus autoridades. Tuvo el mejor entrenamiento. Un rey endemoniado, pagano, lo quería matar y para colmo era su suegro. Y en todo ese proceso, David supo comportarse. 2 veces tuvo a Saúl para poder matarlo. ¿Y qué dijo él? Yo nunca voy a extender la mano al ungido de Jehová. Y nos decían, ¿sabes por qué Absalón no pudo matar a David? Aun cuando conspiró contra él, porque David no había sembrado eso. David sembró honra para con Saúl. Y fue todo un proceso, 15 años bien machacados. 15 años bien machacados. La quinta y última característica es que tu llamado va a ser auténtico. Y aquí hay una palabra clave: originalidad. Tu llamado no va a ser igual al de otra persona. Está bien que admiremos a otros. Es sano que admiremos a otros porque nos instruyen, porque nos disipulan, crecemos. Pero no puedes pasar tu vida queriendo ser como otros. Y es lo primero que ponemos de cargas, ¿no? O sea, a mí me ha tocado vivirlo como pastor y la verdad es que yo desperdicié años de mi vida queriendo ser, en este caso, como Pablo, ¿no? O sea, es que Pablo no lo hacía así. Fue una frase que me dijeron durante años cuando estuve como pastor. Es que Pablo no lo hacía así. Es que Pablo no lo hacía así. Y yo que tenía que decirles, no soy Pablo. Hola, hola, me llamo Paco. Está cortito, ¿no? Pero no soy Pablo. Y es una lucha que yo tuve personalmente y me arrepiento verdaderamente de todo el tiempo que he desperdiciado queriendo ser como otras personas. Mi llamado es auténtico, es original. Dios me llamó a ponerle ese sazón y el pastor Daniel me llamaba la atención, me exhortaba. Exhortar, luego dicen, es que yo lo exhorté, hermano. No, lo regañó, es diferente. Exhortar y regañar son 2 cosas distintas. Exhortar te lleva a un cambio, una transformación. Regañar pues nomás te azorrilla, ¿no? Y me decía, trabaja en tu originalidad. Y eso me llevó a reflexionar y decir, Señor, ¿quiénes somos como Betel? ¿Qué hemos perdido como Betel? Es nuestra originalidad lo que somos. Dios te va a llamar a ti de una manera original. El llamado que Dios tiene para Eddie, aunque es hermano de Isaí, no es el mismo. Aunque los 2 son músicos, no es el mismo. Aunque traigan el pelo más o menos igual, no es el mismo. Cada uno de nosotros tiene un llamado auténtico. Y esa es la quinta característica.
no intentes ser como nadie más, porque nunca vas a hacerlo. Yo no puedo ser Pablo, no puedo ser Pedro, no puedo ser Juan. ¿Yo qué voy a hacer? Paco, y es para lo que me alcanza. Perdóneme si no puedo ser lo que era su pastor antes, lo que era alguien que usted conoció. Yo soy lo que soy y lucho con no tener que conflictuarme con eso. Es que en la iglesia fulana lo hacen de esa manera, pues vayas a la iglesia fulana. Es que en la iglesia sutana comparten de esta manera, pues vayas a esa iglesia, sea feliz en esta vida. No se conflicte, porque lo único que va a encontrar en este lugar es a Paco. Y la esencia y la visión de este lugar va a ser la que Dios le dé a Paco. ¿Me explico? Y lo mismo tiene que suceder con su ministerio. Lo que Dios lo llame a hacer a usted, solamente Dios se lo va a pedir a usted, porque Dios es el Dios de Abraham, coma, el Dios de Isaac, coma, y el Dios de Jacob, coma. Esto es muy importante, porque si no, si viene todo pegado es una forma, pero si viene todo separado es otra. ¿Y qué quiere decir Dios? Yo trato contigo de una forma que no voy a tratar con tu vecino. Yo trato contigo de una forma que no voy a tratar con tu esposo, con tu hijo, aun cuando vivas en el mismo lugar. Tu llamado debe ser auténtico. Y finalmente, aunque no es una característica, algo que tenemos que tener muy claro, y eso ya no depende de Dios, eso depende de ti. Disfruta tu llamado. Muchos de nosotros renegamos. Ay Dios, ¿por qué a mí? ¿No tenías otro? Sí, ha sido mi reniego durante mucho tiempo. Decir, Dios, hay mucha gente más capaz, gente que es bien paciente y que los escucha a la gente y amorosa y los abraza y les dice, ay, pecaste, cosita del Señor hermosa, ay, arrepiéntete, no pasa nada, mi princeso, mi princesa del Señor, sigue tu camino, levántate. Yo no soy así, Señor, búscate otro, no los va a mandar a la jodida. Y dice Dios, no, porque te necesito a ti. Y en ese proceso de quejarnos, se nos da mucho a los melancólicos, no disfrutamos nuestro llamado. Y eso ya no depende de Dios, eso depende de nosotros. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16 al 18. Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y aquí nos pasa como a Jonás. Cuando no disfrutamos del llamado nos pasa como a Jonás. Jonás es el ejemplo perfecto. Dios le dice, ve para Nínive, él dice, me voy para Tarsis. Dios manda un pez y lo regresa a Nínive, da toda la vuelta ahí y lo regresa donde tiene que estar. Y llega y les comparte. Imagínate el avivamiento más grande de la historia. Una ciudad completa, desde adultos, niños y animales, se arrepiente delante de Dios. A veces no visualizamos esa parte. El avivamiento más grande de la historia fue en Nínive y fue realizado por un profeta quejumbroso.
Y cuando todo el mundo se arrepiente, mientras los demás dirían, wow, Señor, ¿qué obra hiciste? Jonás está enojado y dice, yo te dije, Dios, yo sabía que tú eras bueno. Y que les iba a compartir y se iban a arrepentir. Estoy enojado. Dice que fue y se sentó abajo de ahí en el desierto, una enramada, y comenzó a crecer una calabacera. Y le dio sombra y se alegró con la calabacera. Pero en la tarde Dios soltó el sol y se secó la calabacera. Estoy enojado por la calabacera, le dijo a Dios. También se quejó. Apenas me estaba dando sombra y tú la secas. Y Dios le dice, ¿ves? Si tú te conmueves por la calabacera, ahora imagínate lo que me conmuevo yo por ver una ciudad arrepentida y buscando mi rostro. Muchos de nosotros somos Jonases. Dios hace cosas a través de nosotros y en vez de alegrarnos, nos quejamos. ¿Por qué? Porque no estamos disfrutando nuestro llamado. Y sabes, cierto es también que Dios no se va a arriesgar a llamar a alguien que no ha sido previamente probado. Antes de usarte, Dios te tritura, te exprime. Dice, vamos a matarlo bien muertito. A lo mejor Dios te llama primero y luego te procesa, o a lo mejor Dios te procesa y luego te llama. El orden no altera, ¿cómo es? El orden de los factores no altera el producto. Pero tendrás que pasar por el proceso. Cuando Dios te llama para algo, te va a hacer pasar por el proceso. David fue ungido y luego fue pasado por los 15 años de proceso. Pero, y así puedes encontrarte casos distintos, pero de que Dios lo va a hacer, lo va a hacer. ¿Sí? Sansón, dicen que el lugar donde mató más filisteos, donde acabó con los líderes, reyes y jefes, fue después de haber pasado por el proceso. Lo tenían como un burro, literalmente, amarrado a un molino, dando vueltas. Y dice que lo llamaron al salón principal para burlarse de él, pero no se dieron cuenta que el Espíritu Santo había regresado con él. Y dicen que ese día mató más filisteos de los que había matado durante toda su vida. Dios lo trituró. Porque no se dejaba triturar el hombre, era recio. Era recio. Dios va a poner su nombre en personas que hayan demostrado ser confiables. Y puedes darte cuenta de un llamado que es genuino cuando esa persona tiene las suficientes cicatrices. Tú puedes darte cuenta la calidad de un guerrero con las cicatrices que tiene en su vida, que tiene en su cuerpo. Las cicatrices son marcas de las batallas que hemos enfrentado. ¿Y sabes cuál es el problema que nos genera no atender el llamado que Dios tiene para nuestras vidas? Usted y yo fuimos hechos para el trabajo. Y cuando no hacemos nada, entramos en un proceso de ansiedad, violencia y pérdida de control. Esto lo aprendí de una manera muy curiosa. Dice que llevaron a un border collie. ¿Sí ubica usted un border collie? La raza de perros, que son perros pastores, los ovejeros, los mejores para la chamba. Y se había vuelto extremadamente agresivo, ansioso, y quien se le acercaba lo quería morder. Entonces estaban preocupados, lo llevan con un especialista y dice, es que este perro fue hecho para el trabajo. Dice, a veces los dueños no
valoran el tipo de mascota que tienen en su casa. Dice, este perrito, si usted lo mantiene encerrado como una mascotita, le está generando toda esa inestabilidad emocional. Porque este perro necesita actividad física. Este perro está genéticamente creado para perseguir ovejas. Y usted no lo puede tener sentado en un sofá. Y sabes, lo mismo sucede con usted y yo. Vivimos ansiosos, perdemos el control, desesperados, frustrados, porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Usted y yo fuimos creados de parte de Dios con un propósito. Y mientras no estemos realizando ese propósito, vamos a tener problemas. Y termino con esta pregunta. Primera, ¿tienes un llamado? ¿Dios te ha llamado a algo? Segundo, Dios ya te dio un llamado y has deshonrado ese llamado por tu falta de disposición. Que mira que deshonrar a una persona es una cosa, pero deshonrar a Dios cuando ha confiado en ti, híjole, es otra cuestión, ¿no? Una cuestión más seria. Tal vez, y solo tal vez, sea el tiempo de pedirle perdón a Dios. Ponte de pie, por favor.